Bueno, entonces hoy terminamos las 9 lecciones de este curso. Antes de todo, doy gracias al Señor por esta bendita oportunidad que nos ha concedido de estudiar juntos la palabra de Dios. En lo personal, yo he aprendido mucho, eh, he aplicado a mi vida como un discípulo de Cristo estos cinco hábitos, si se podría decir, cinco Eh, sí, hábitos de un discípulo de Cristo, ¿verdad? Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. Admiro grandemente su dedicación, su perseverancia y amor por la palabra de Dios. Entonces, doy gracias a cada uno de ustedes por haber dedicado este tiempo, desde la primera lección hasta la última lección. Hoy concluimos este curso, pero como dije en la mañana, terminamos pero con la bendición del Señor empezamos un nuevo, quizás ya la próxima semana o en 2 semanas. Hoy va a ser la conclusión de este curso. Vamos a hacer un poquito de repaso sobre los 5 hábitos de un discípulo. Vamos a ver las promesas bíblicas que siempre están junto a nosotros, que nos fortalecen espiritualmente para servirle al Señor en cualquier momento de nuestras vidas. Hablaremos también un poquito del proyecto final y nos despediremos dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha concedido estudiar su palabra. Postrados a los pies de Cristo, empecemos esta clase con esta oración que es una oración más larga, es el resumen de todas las lecciones que hemos estudiado. Dios eterno, te agradecemos las bendiciones que nos has dado en este curso. Te damos gracias porque nos has hecho tus discípulos. Tú nos elegiste, nos llamaste a través de tu palabra y del bautismo. Te agradecemos por el privilegio de ser tus testigos en el mundo. Te pedimos que continúes fortaleciéndonos con tu espíritu a través de tu palabra para que podamos vivir como tus discípulos. Infunde en nosotros el deseo de hacer el bien a los demás, tener los ojos abiertos a las oportunidades y hablar con las personas de una manera que te glorifique y fortalezca a los demás. Escucha nuestras oraciones mientras oramos con y por los demás. Edifícanos mientras nos sentamos a los pies de Cristo y lo escuchamos hablarnos a través de su palabra. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo y que siempre se haga su santa y bendita voluntad. Amén. Perdón, muy bien. Entonces, los 3 objetivos de esta lección es repaso de las lecciones del curso, repasar las promesas bíblicas de Dios y el proyecto y un mensaje final. Muy bien, vamos a hacer una revisión del curso. Eh, yo no voy a hacer la revisión, ustedes me van a contar qué aprendimos en la lección 1, la lección 2, la lección 3 y luego esas 3 lecciones nos conectan con los 5 hábitos de un discípulo. ¿Quién me puede contar que aprendimos la primera lección? ¿Un voluntario? ¿Una voluntaria? ¿Qué aprendimos la primera lección? Aprendemos a hacer el bien. Muy bien, hacer el bien. Muy bien, excelente. Jesucristo nos mostró un ejemplo claro, concreto de hacer el bien a los demás y en este caso específico la historia bíblica fue este de que usamos para nuestro Señor Jesucristo haciendo el bien, ¿verdad? Muy bien. Antes de los 5 hábitos, hablamos de algo más. ¿Cómo empezó la Mm. clase? La clase se llama La palabra crece, discípulo. Querida Nair, adelante. Usted tenía la mano levantada. Nair, el micrófono.
En la primera clase dimos el pasaje del joven rico y que los discípulos se asombraban porque él dijo que era más fácil entrar un camello en el ojo de una aguja que un rico que creyera en la riqueza, o sea, que se basara en la riqueza, no quiere decir porque era rico que no podía ir al cielo, sino que basaba su confianza en la riqueza. Y vimos también el amor, ¿no? Pues yo creo que el Señor desde que nació antes y ahora siempre nos hizo el bien, nos habla, nos habló y nos habla, y también lo vemos durante todas las sesiones, esos factores que son inconmovibles del Señor, siempre está prometiéndonos sin nada a cambio y enseñándonos y dándonos el mensaje desde que primero de Marco hasta el último capítulo. Gracias, querida Nair. Muy bien. Aquí va un pequeño adelanto. La lección 1 hablamos. Somos discípulos de Jesús porque Él nos Por la escogió gracia. y nos hizo suyos a través Pero ya me voy a sentar, ¿no? del poder de la palabra. Hay un micrófono abierto, si pueden apagar, por favor. Excelente, allá comenzamos. Ahí vimos que somos discípulos de Cristo no por algo que nosotros hayamos hecho, no por algo que nosotros hayamos buscado, sino solamente por la gracia, sencillamente por la gracia, la misericordia, el amor de Dios. Él nos llamó a ser sus discípulos, Él nos equipó, nos perdonó, nos redimió de nuestros pecados y nos capacitó para que seamos sus discípulos. Querido Mario, tenía la mano levantada. Muy bien. Lección 2. ¿De qué hablamos la lección 2? Si el primero era que somos discípulos de Cristo porque Él nos escogió. La segunda era porque teníamos una conexión íntima con Cristo. ¿Se acuerdan? La palabra que el apóstol Pablo repite muchas veces en el Nuevo Testamento. Querido Mario, adelante. Sí, señor. Ahí nos dieron un ejemplo de la flor de sangre. Es llamada la más espectacular de todas las flores, originaria de Sudáfrica, nos decían la planta porque tiene sus delgados pétalos que miden alrededor de unos 25 centímetros. Esa fue una de las presentaciones que nos dieron. Dice que es una planta muy sensible, que solo crece en circunstancias muy especiales a 12 grados centígrados. Se muere. Entonces, así somos nosotros los que hemos sido llamados, pastor. Hemos sido llamados por nuestro Señor para servirle a Él y hacer discípulos más para expandir el Evangelio, para que más gente llegue a los pies de Cristo. No sé si Gracias, estaría bien querido ahí. Mario. Perfecto, muy bien. En Cristo, conectados a Cristo, también usamos Conectado. aquí la parábola que Jesús contó de la vid. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Gracias, querido Mario. Escuchemos a Silvia. Adelante, hermana. Gracias, pastor. Sí, ahí nos hablaba, como usted lo decía, pastor, cómo el discípulo se mantiene conectado con Cristo a través de la palabra y que esto muestra el amor infinito que Él tiene por cada uno de nosotros. Y que aquí también se hablaba de cómo, de los medios que el Espíritu Santo usa para conectarnos con Jesús y uno de ellos también era el bautismo, que significaba que a lo que bajamos a las aguas y quedaba abajo el viejo hombre, quedaba enterrado ahí todo lo malo, y a lo que subíamos, al subir las aguas ya era el nuevo ser. Gracias, querida Silvia. Muy bien, somos discípulos porque estamos en Cristo. Estamos íntimamente conectados a Cristo, como decía Romanos 6, 1 a 4, conectados con su muerte y con su gloriosa resurrección, ¿verdad? En el bautismo, como bien decía Silvia, nuestra naturaleza pecaminosa es ahogada y esa, de esa acción surge un nuevo ser que somos redimidos en Cristo Jesús, ¿verdad? Estamos conectados a Cristo. Sin Él no somos absolutamente nada, no podemos dar ningún fruto. Muy bien. La lección 3. La lección 3. Elizabeth, adelante, hermana.
En la lección 3 se habló sobre personas comunes haciendo cosas extraordinarias en Cristo, que Él había llamado a pescadores, a personas que cobraban tributos. eh, Estuvo allí junto al pozo. Él, eh, a través de esos gestos, nos hizo ver los obstáculos que muchas veces se interponen, ¿no? Que parecería impedir que se llegue para poder hablar del Señor. Y en mí se fundamentó el mensaje en la lección 3 por el hecho de que Él es el que obra en nosotros el hacer. Eh, Gra- Eso. Gracias, querida Elizabeth. Muy bien, sí. Y nosotros somos parte de ese equipo, de esas herramientas, de esos instrumentos que el Señor usa para que su palabra sea expandida por toda la tierra, ¿verdad? Estamos gracias al Señor que el poder de su palabra, el poder del Espíritu Santo, hace que nosotros hablemos y compartamos con otros el Evangelio. Entonces, como dice aquí, las promesas de Dios permite a la gente común ser parte de un trabajo tan extraordinario. Entonces, escuchemos aquí a Olga, ¿algún comentario sobre esta parte, la lección 3? Sí, pastor. Jesucristo estaba reunido con los 12 apóstoles y les dio poder, autoridad sobre todos los demonios y les dio también el don de sanar a los enfermos. Los mandó, los envió a predicar el evangelio a todos los lugares cercanos, bueno, de allí. Y, y les dijo que no llevaran nada, ni alforja, ni comida, ni nada. Y en cualquier parte que no lo recibieran, pues que hasta el polvo de los pies sacudieran. Eso es lo de la lección 3. Gracias, hermana. Muy bien. Excelente. Y ahí más adelante vemos, ¿verdad?, que los discípulos regresaron cuando él les mandó otro viaje misionero. Ellos regresaron contentos y dijeron, hasta los espíritus malignos nos escuchan, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Y el Señor Jesucristo les dijo, ¿verdad? Todo eso está bien, pero mejor regocíjense, ¿verdad? Que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Porque podía fácilmente subirse el orgullo de los discípulos que podían hacer muchas cosas y el Señor decía, lo más importante es lo que está en el reino de los cielos. Muy bien. Querida Yadira, ¿tiene algún comentario en esta parte, en esta lección 3? ¿Alguna cosita más que desea agregar acá? El micrófono, hermana. Ahora sí. Bueno, además, ¿verdad? De todo lo que han dicho, el Señor también nos está enviando a nosotros que les mande, que vayamos y hagamos discípulos también, y que nosotros son sus testigos en el mundo, y anima a estar siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que le pidan explicarle la esperanza que hay, ¿verdad? En ustedes. Porque él es el que envía personas ordinarias como nosotros para hacer cosas extraordinarias y nos envía su promesa también. Gracias, querida Yadira. Muy Esto es bien. mi aporte, sí. Gracias. Muy bien. Y eso nos conecta lo que dijeron ustedes con las promesas de Dios, ¿verdad? Hablábamos en la mañana que a veces sí nos da miedo, nos da vergüenza, nos da un poco de temor y compartir con otros el evangelio, pero es algo que no es nuestro. Es que Dios nos pone a nosotros, ya nos dijo el apóstol Pablo, que somos frágiles vasijas de barro, ¿verdad? Lo que va adentro es lo que cambia el corazón de las personas que escuchan el Evangelio, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver unas promesas de Dios
que Él es siempre el que nos empuja, nos empuja a ir y compartir con otros el Evangelio, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver unas promesas. La primera promesa en Mateo 16, 18 al 20, ¿verdad? Aquí, pero en el 16 nos habla un poquito de que los discípulos todavía no entendían, estaban confundidos, ¿verdad? Ya cuando Jesús estaba por irse al cielo y todavía ellos no entendían la totalidad de la obra redentora. Querida Elizabeth, ayúdeme por favor con el pasaje bíblico de la Gran Comisión, Mateo 28, 18 al 20. 28, de 16 al 20, pastor. Bueno, Sí, no, no está el 16 ni el 17, nomás está del 18 al 20. del 8, bueno. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo Gracias, querida 28, Elizabeth. 16. Nada. Ahí está, una promesa. ¿Fue esa promesa solo para los discípulos de Jesús en aquel momento o también es para usted y para mí? Para nosotros también. Para nosotros también, ¿verdad? Porque aquí estamos, somos parte de la Gran Comisión, somos parte del sacerdocio universal. Aquí compartimos toda la palabra de Dios con todo el mundo, ¿verdad? Promesa maravillosa que me encanta el último versículo, ¿verdad? Que dice que, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, cuando, como dije anteriormente, a veces hay temor, hay vergüenza, hay reproche, inclusive de nuestra propia familia, vamos a recordar esto, que no estamos solos. Vamos a compartir el Evangelio no por nuestra propia cuenta, sino porque el Señor a través del Espíritu Santo nos exhorta, nos impulsa a hacer eso. Aquí vamos también que me ayude Consuelo, querida Consuelo, ayúdeme con Romanos 3, Romanos 8, 39, 38, 39, otra Con promesa mucho, maravillosa de Dios. con mucho gusto. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8, Gracias. 34, 39. Gracias, hermana. Muy bien, otra promesa maravillosa, ¿verdad? ¿Hay algo en esta tierra que le puede separar del amor que Dios le ha manifestado en Cristo Jesús? La respuesta es no, ¿verdad? El amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús es que sacrificó a su propio Hijo para que usted y yo seamos perdonados de todos nuestros pecados, para que seamos herederos del reino de los cielos y un día vivamos en el cielo en perfecta justicia y santidad. 100% obra de Dios, 100% gracia y misericordia de nuestro Padre amoroso. Hay otras promesas en la Biblia que nos motivan, que nos dan consuelo, que secan las lágrimas cuando estamos tristes, angustiados, porque quizás nuestra propia familia no nos escucha, ¿verdad? O un amigo a quien queremos tanto, pero el Señor nos reconforta y nos dice, sigue compartiendo el Evangelio. Seguimos entonces, ¿cuáles son los 5 hábitos de un discípulo mencionados en este curso? Querido Luis Felipe, usted va a dar los 3 primeros y Elizabeth los 2 últimos. Los Entonces, 3 primeros son hacer el bien, ojos abiertos, y habla con la gente.
Excelente, muy Orar, bien. orar con y por otras personas y escuchar a Jesús. Excelente, muy bien. Para que todos participemos, ¿cuáles fueron más o menos, podemos pensar, las historias bíblicas que utilizamos en los 5 hábitos? Poquito más difícil esta pregunta, a ver si recuerda. ¿Cuál fue la Eh, primera? en, en hacer el bien fue cuando Jesús estuvo con el encuentro con la viuda de Naín Ajá. al resucitar a su hijo. Esa es la Excelente, primera. muy bien. ¿Alguien más? Los 4 hábitos que nos quedan, las historias bíblicas. Querida Consuelo, adelante. Ojos abiertos, la samaritana en el pozo. Excelente, muy bien, una hermosa historia, ¿verdad? Ahí mencionamos mucho que parecía que los samaritanos y judíos no tenían nada en común, pero Jesús usó esa estrategia de pedir un vaso de agua y una conversación maravillosa. Excelente, querida Silvia, el siguiente hábito con su respectivo texto bíblico. Gracias, pastor. Hablar, el tercer hábito, hablar con la gente, y aquí tenemos la historia de Mateo 9, del 9 al 13, donde el Señor Jesús fue a comer a la casa de Mateo. Entonces esto impactó totalmente a toda la gente religiosa de esa época, porque cómo era posible que Jesús estuviera con alguien que era menospreciado, tenido en poco y prácticamente un traidor. Pero a Jesús no le importaba eso porque él veía a cada persona como un individuo. Gracias, querida Silvia, ¿verdad? Y les dijo a los judíos que estaban ahí criticando, juzgando, les dijo que los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos, y que Cristo había venido a salvar y a rescatar lo que estaba perdido. Gracias, Silvia, excelente, muy Amén, bien. amén. Nos quedan 2 más, orar por y con otros. Querido Luis Felipe, no sé si dejó la mano levantada o nos ayuda con el Dejé la cuarto. mano arriba, pastor. Estoy pensando sobre la cita bíblica. Excelente, muy bien. Mm. Orar con otros sería, mm, Le ayudamos, es el Padre Nuestro, ¿verdad? Jesús, los discípulos se acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar como enseñaba Juan el Bautista a sus discípulos. Y ahí el Señor Jesucristo le dijo, cuando ustedes vayan a orar, oren así. El Padre Nuestro es una oración perfecta, maravillosa, completa, que el Señor nos exhorta a usarla tal y cual como está en la Biblia, ¿verdad? Excelente. El quinto hábito, y esta fue la clase con el profesor Joel Sutton. mm, ¿Cuál fue el quinto hábito? ¿Algún voluntario, una voluntaria, alguien más que me ayude con este? el quinto. Veo, Mar- El quinto, alguien. El quinto fue lo de Marta. Marta, Marta y Sí, María, escuchar a Marta y María. Jesús. Sí, señor. Marta y Hermosa María. historia. Ya, Gracias, Luis muy Felipe. bonita. Sí, Sí, señor. escuchar a Jesús. Y eso es lo que hacemos los discípulos de Cristo. Si un discípulo de Cristo va a hablar de Jesús, pues primeramente va a conocer quién es su Salvador, ¿verdad? Va a saber quién es Jesús para contar al mundo la historia de Cristo. Una hermosa historia de Marta y María. María estaba atenta, escuchando la palabra de Dios. Excelente, muy bien. Me encantan los 5 hábitos y la idea de repetirlos es para que nos grabemos en la mente y veamos las oportunidades que el Señor nos presenta diariamente y poderlos aplicar, recordando las historias bíblicas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? ¿Alguna duda?
Pastor, una preguntita, una duda, Sí. ¿puedo Ujú. preguntarla? Cuando dice ir y bautizar, uno puede ir y bautizar en lugar que no haya nada, que no haya iglesia, vamos a poner, ¿no es cierto? Porque hoy en los templos se bautiza. ¿Se puede hacer eso? Una pregunta. Excelente, Rosana. Muy bien, muy excelente pregunta. Vamos a poner un escenario. Estamos en un lugar bien remoto, ¿verdad? Donde la iglesia más cercana está a unas 5 o 6 horas de camino. Y nosotros Sí, vamos y bueno, vamos a poner un hijo nuestro, ¿verdad? Recién nacido, tiene unos 6 meses de nacido y se enferma de gravedad. Yo soy creyente, toda mi familia es creyente, y yo digo, quiero bautizar a mi niño, pero el sacerdote o el pastor que está cerca, a 5 horas y sé que mi niño va a morir en el camino, ¿qué hago yo? ¿Le espero? ¿Le espero que muera o lo bautizo? ¿Verdad? En ese caso, yo lo bautizo al niño, a la niña, porque no es la persona quien tiene el poder para hacer el bautismo, sino es la palabra de Dios conectada con el agua. El hecho de que seamos creyentes, estamos dentro de la gran comisión que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha dado, ¿verdad? En casos específicos. Ahora, por mantener el orden, porque ya los pastores, los sacerdotes o quien vaya a bautizar, tiene un libro de archivos donde quedan anotados en qué parroquia se bautizó, cuándo se bautizó, eh, el nombre, los padrinos y todo eso, ¿verdad? Y esos documentos pues lo van a utilizar después cuando ya sean grandes. Pero en ese caso específico, Rosana, usted bien puede bautizar, porque como dije anteriormente, A no es mi la novio, persona que hace la obra que le da el poder al bautismo, sino es la palabra de Dios conectada con el agua. Casos específicos, en ese caso sí. muchas gracias. Gracias, Rosana. Muy bien, seguimos. Entonces, seguimos con las preguntas. Entonces, aquí, dependiendo cómo usted vea estas dos preguntas, puede contestar primero la segunda y luego la primera. El orden de los factores no altera el producto en este caso. Y nos hacemos la pregunta, ¿verdad? Una aplicación personal a nuestra vida. ¿Está preparado espiritualmente como un discípulo de Cristo para compartir el Evangelio en el lugar donde usted vive? Y la otra pregunta, ¿cómo es que usted ha llegado a ser un discípulo de Cristo? Vamos a contestar estas dos preguntas. Cuéntenme, hermanos y hermanas. Si quiere empezar por la de abajo, ¿cómo es que usted ha llegado a ser un discípulo de Cristo? Querida Elizabeth, adelante. Eh, esa que dice, como está preparado espiritualmente para ser discípulo, estaría bien como diciendo, como yo siento, como todo el curso, yo llego a la conclusión de que definitivamente es Dios el que obra en nosotros. Él promete, está con nosotros. Entonces, espiritualmente nos sentimos preparados porque Él obrará. Entonces, sí, sería la respuesta desde mi punto de vista, ¿no? Gracias, Elizabeth. Consecuentemente, la segunda sería a ser salvo y a Él ya me había elegido, sí, me considero un discípulo desde ahí, así que hacerse discípulo. Gracias, Elizabeth. Muy bien. Excelente. Somos discípulos de Cristo porque Él nos ha escogido, nos ha llamado a la fe. Y como bien dijo usted, nota aquí, la pregunta es interesante porque dice, ¿está preparado espiritualmente? Y la Elizabeth lo describió maravillosamente porque si Dios nos ha preparado espiritualmente y mi acción humana no tiene nada que ver con el plan eterno de Dios, bendito sea Dios, sí estoy preparado porque el Señor me ha capacitado con el poder de su palabra, ¿verdad? Y como dijimos anteriormente, yo no soy quien hago la obra, sino yo soy una herramienta, un instrumento
que Dios está usando para que otros lleguen a escuchar, a conocer a Cristo. Escuchemos a Olga, Luis Felipe y también a Yadira. Adelante, Olga. Sí, pastor. Eh, Estoy preparada para ser discípulo porque mientras viva cobijada con la fe en Jesucristo, Él me dará autoridad para llevar su palabra y la convicción de que Cristo, por su muerte, su resurrección, perdón, nos librará de Satanás y del pecado. Y estoy preparada porque tengo al Espíritu Santo conmigo y Jesucristo nos acompañará siempre que estemos brindando su palabra a otra persona. Gracias, Olga. Muy bien, escuchemos a Luis Felipe. El Cuanto a la micrófono, primera hermano, ahora pregunta, sí. mi Che- pastor, Ujú. pues yo estoy preparado espiritualmente porque leyendo uno las Sagradas Escrituras y con lo que está uno aprendiendo, con toda su enseñanza, es muy claro lo que cuando Jesucristo llamó a Mateo para que lo siguiera. Eso es uno de los ejemplos más grandes que puede tener uno para llevar a la gente a que llegue a los brazos de Cristo. Y estoy preparado para cualquier vecino darle la palabra en el momento que la persona permita en que uno pueda darle el mensaje y enseñarle la palabra de Dios. Gracias, Luis Felipe. Muy bien, hermano, escuchemos a Yadira. El micrófono, hermana. Yadira, el micrófono. Ahora sí, gracias. Ay, disculpe, profesor, que siempre tengo dificultad para eso. No se preocupe, adelante, hermana. Sí. Bueno, yo me examino, ¿verdad? Si me siento preparada ya para compartir el evangelio. Pues con todo lo que he aprendido, profesor, me siento, me siento capaz de hacerlo. No el 100%, ¿verdad? Pero pero pienso yo que a través de todo este curso que hemos visto, cómo Jesús nos enseña a ser discípulos, pues creo, creo que lo mismo que Él nos enseña a nosotros, ahora pues también nosotros vendría a hacerlo, ¿verdad? Como Él nos promete que el mismo Espíritu vendrá a nosotros, ¿verdad? Y orará en nuestros corazones por medio de su palabra. Y bueno, esa es mi opinión Gracias, personal. querida Yadira. Muy bien. Escuchemos a Águeda, Nair y Silvia. Adelante, querida Águeda. El micrófono. Buenas noches, Bueno, hermano. sí, Bueno, adelante, hermano. hermano, yo tengo en la mente que desde que nos bautizamos, desde que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón de corazón, nos bautizamos y Él nos bautiza en el Espíritu Santo, ya, ya estamos haciendo el papel de discípulos, ya estamos encomendados a ser discípulos, a llevar su palabra, a predicarla. Y cuando estamos en nuestras iglesias, que nos toman nos dan cargo como líder, dirigir un grupo de hermanos, ahí estamos ya discipulando y ya estamos predicando la palabra, ya somos discípulos porque estamos enseñando la palabra, la estamos compartiendo. Y es algo muy bonito ser discípulo, predicar la palabra, dar ese consejo,
bueno, lo que aprendemos en estos grupos, en estos cursos. Estos somos que nos estamos preparando como discípulos del Señor. En cada curso que hacemos es una nueva enseñanza. En cada curso que conocemos hermanos, conocemos profesores, conocemos pastores, conocemos tantos hermanos y nos estamos haciendo discípulos, estamos creciendo como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Somos uno más de ellos, uno de Pablo, uno de Saulo, uno de Pedro, Mateo. Somos uno cada uno representando cada discípulo de ellos. Esa es mi opinión, mi concepto, profesor. Gracias, querida Águeda. Muy bien, escuchemos a Nair, Silvia y Consuelo. Yo voy a contestar la segunda pregunta, no la primera. Acá se salía a evangelizar y a dar puerta por puerta. Nunca lo tomé como discipulado, lo tomé como algo que compartíamos el evangelio. Y quise siempre estudiar la palabra y nunca tuve la oportunidad de algo que me llamara la atención. Al llegar a Academia Cristo nunca pensé llegar donde estoy. De haber hecho todos los cursos y haberlos aprobado y me siento feliz en ese punto. Pero en cuanto a la primera pregunta, hay momentos que dudo. O sea, a pesar de que lo estoy haciendo, hay momentos que yo me preparo antes de ir. No lo hago pensando en lo que aprendí o lo que hago. Yo me preparo antes de ir. A pesar de, parte de orar, le pido al Señor que me muestre qué es lo que tengo que hablar en ese momento, qué le debo de enseñar para esa persona a la cual voy a compartir. Es todo lo que quiero decir. Gracias, querida Nair. Gracias por su honestidad. Gracias por expresar lo que hay en lo más profundo de su corazón. Querida Silvia, la escuchamos. Bueno, pastor, creo que he llegado a ser discípulo de Cristo porque Dios nos llamó a ser sus discípulos, porque Él nos dio su mandato. Porque si fuera por mí, mis propios méritos, yo creo que no sería nada. Y la primera pregunta, bueno, concuerdo también con la mayoría de mis hermanos, ¿no? A mí me pasa algo que siempre digo, en cualquier actividad que vaya a hacer, siempre estoy como nerviosa, como preocupada, porque yo digo, no estoy tan preparada, me falta orar más, me falta ayunar más, me falta leer más la Biblia. O sea, me concentro en todas esas cosas, ¿no? Pero Dios siempre enviando una palabra de aliento que me dice que es importante eso, ¿verdad? Pero más que eso, yo creo que es el amor y la misericordia que uno siente hacia las almas, el anhelo y el deseo que uno siente que esa persona que estuvo en la condición, está en la condición en la que uno estuvo, también conozca del amor y la misericordia de Dios. Entonces, ahí ya cuando llego a ese punto, ya como que se me pasa y decir que estoy preparada completamente, yo no sé, yo creo que no, porque todos los días aprendemos, pastor. Todos los días, aun cuando vamos a evangelizar a alguien, cuando enseñamos a alguien, aún de esas personas aprendemos. Y cuando no tenemos la respuesta para algo, en el momento Dios nos da la respuesta y aún en eso aprendemos. También el hecho de que entre más uno imparte o más uno enseña, más a Dios le da a uno. Y a mí me ha sido de mucha bendición estudiar aquí en Academia en Cristo, porque siento esa confianza de estar preparado más también bíblicamente, porque nos podemos encontrar con personas que erróneamente o tienen un poquito más de información, ¿no? Que nosotros, y con eso de pronto a veces nos pueden dejar callados, pero estando preparados también en lo que es la teoría, como decimos acá, ¿no? Nosotros también podemos trabajar muy bien con la práctica, pero más de eso yo siempre digo que es el amor y la misericordia de Dios lo que nos hace estar preparados ante cualquier persona. Y el Espíritu Santo es el que nos dirige y nos enseña también, pastor. Gracias, querida Silvia. Muy bien, escuchemos a Consuelo y también a Alicia. Adelante, hermana. Buenas, hermanos, bendiciones para todos. Estoy de acuerdo con los hermanos que acaban de participar. Yo pienso que espiritualmente el crecimiento es como continuo. Cada día aprendemos de Dios. El Espíritu Santo cada día nos capacita, nos ilumina y nos guía. Y esta parte, lo que es lo que decía la hermana, la parte teórica,
es muy importante, porque a veces tal vez lo hacemos, pero de una manera empírica. Y tal vez, gracias a Dios, el Espíritu Santo nos ilumina y lo hacemos bien. Pero esta parte teórica es sumamente valiosa porque es una ayuda teórica para uno seguir los pasos y todavía con esa iluminación del Espíritu Santo, esa guía que Él nos recuerda y Él nos enseña y Él nos capacita también. Entonces se unen esas dos cadenitas, tanto espiritual con lo teórico. Entonces ahí ya llega uno a tener esa confianza y esa seguridad de hacer las cosas cada día mejor. Y eso es lo que Dios quiere cada día, que seamos mejores para Él. Gracias, Consuelo. Escuchemos a nuestra hermana Alicia y avanzamos con la siguiente parte. Bueno, pastor, yo tengo esta idea. Cuando nosotros conocimos a Jesús, recibimos el Espíritu Santo nos inyectó el primer amor y empezaron a surgir varios milagros. En mi caso, en mi vida, adiós soberbia, adiós orgullo, adiós vanidad. Y ya empecé a ver a la gente o a mis semejantes con ese amor. Y después empecé a recibir milagros de sanidad. Entonces, una vez yo compartía con un grupo de hermanos, porque todo mundo nos da miedo hablar, nos da pena hablar, porque nos sentimos ignorantes e impreparados. Pero yo sentí que debemos de convertirnos en el quinto discípulo, en el quinto evangelista de los discípulos. ¿Quiénes son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y yo. ¿Por qué? Porque yo voy a compartir lo que Dios ha hecho en mi vida a través del primer amor cuando yo lo conocí. Entonces empecé a ver a la gente que tenía necesidad con mucho amor. Por ende, desde ese momento yo ya me sentía como un discípulo. Ahora estamos viendo la necesidad de la preparación teórica, como decía la hermana anteriormente. Y ya es cierto, y ya es más que cierto, cuando uno se empapa de las escrituras y más lo que uno está viviendo, no, pues la dimensión de Dios es enorme, es enorme. Y ahí es a donde viene la preparación teórica, pero la espiritual, yo creo que desde el momento en que uno recibe su primer amor, el Espíritu de Dios ya está en nuestra vida, solamente hay que dejarlo que nos guíe. Esa es mi opinión, pastor. Gracias, gracias Alicia, gracias por sus comentarios. Hoy estaba leyendo el libro del Evangelio de Marcos y una parte que me llamó poderosamente la atención, lo voy a leer, que las parábolas que contaba Jesús, ¿verdad? En el capítulo 4 hay como 5 parábolas que vemos y una de ellas me llamó mucho la atención y es una aplicación práctica para nosotros. Dice la parábola de la semilla que crece, ¿verdad? Está en Marcos capítulo 4, los versículos 26. Dice, Jesús continuó, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y que ya sea que duerma o esté despierto día y noche, brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno de espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Entonces, ¿cuál es la aplicación para un discípulo de Cristo? ¿Verdad? Um, Humanamente nunca vamos a estar preparados. Como bien dijeron ustedes, hay temor, hay miedo. Es normal de los discípulos de Cristo. ¿Nota usted que los discípulos tenían 3 años de la mejor enseñanza? Escucharon los mejores sermones, vieron las mejores, bueno, todo lo mejor de su maestro. Y ellos, hasta el texto que nos tocó leer, todavía tenían dudas. Todavía no estaban seguros de lo que estaba pasando, ¿verdad? Lo propio pasa a nosotros. Vamos, nosotros como discípulos de Cristo, como bien dice el apóstol Pablo, somos frágiles vasijas de barro que se va a romper fácilmente. A veces decimos, no hacemos lo que decimos, prometemos y no cumplimos. Sin embargo, el amor de Dios no cesa por nosotros, ¿verdad? Somos discípulos de Cristo, no por algo que nosotros hayamos hecho, no por algo
que lo merezcamos, sino por la gracia de Dios, porque Él ha tenido bien de dignarse, escogernos, llamarnos, para que vayamos y compartamos el Evangelio de Cristo. Son las promesas de Dios, es la palabra de Dios, es su poder el que hace el efecto en el corazón de los demás. A veces vamos con miedo, pero el Espíritu Santo nos lleva, nos coloca donde queremos, donde no debo decir que queremos, donde el Espíritu Santo nos coloca para que compartamos el Evangelio. 100% obra de Dios, nosotros somos sus instrumentos, que bendito sea Dios que seamos nosotros sus discípulos por su gracia, por su misericordia. Entonces, ¿cómo es que hemos llegado a ser discípulos de Cristo? Por pura gracia, puro amor, por pura misericordia, porque Él nos escogió. Jesucristo nos prepara a través de su palabra, a través del poder del Espíritu Santo, para que llevemos a otros el Evangelio, ¿verdad? Vamos a tener miedo, vamos a tener vergüenza, vamos a evitar compartir con otros el Evangelio algunas veces, pero en otras veces sí, vamos a compartir valientemente. Entonces aquí hay algunas promesas de la palabra de Dios que nos dice a nosotros, ¿verdad? Que nos exhorta a compartir el Evangelio cuando vienen esos ataques de temor, de vergüenza, de recelo de compartir con otros. Ayúdeme, Silvia, con el pasaje bíblico. No sé si puede ver, hermana, el pasaje bíblico de Juan Sí, pastor. 16. Ya, gracias, hermana. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Gracias, querida Silvia. Una promesa maravillosa para usted, ¿verdad? El cristiano no vive dentro de una burbuja. Dice, ya soy creyente, todo va a ser color de rosas, todo va a estar bien, no me va a pasar nada, voy a excluirme, alejarme del mundo para no pecar. ¿Verdad? ¿Qué dice Cristo? En este mundo afrontarán aflicciones, ¿verdad? Porque Cristo en carne propia experimentó esa persecución, ese rechazo, ese odio, esa calumnia, esa burla, ¿verdad? Pero ¿qué dice Jesús? Pero anímense. ¿Y por qué dice lo que dice Jesús? Yo he vencido al mundo. Otro día estaba leyendo algo que decía que la gente gasta mucha plata en libros de motivación personal, para levantar la autoestima y todo eso, ¿verdad? Pero imagínese estas palabras de Cristo dándole a usted como su discípulo, ¿verdad? Diciéndonos lo que es el mundo, la realidad, pero también Jesucristo nos dice, ¿verdad? Anímense, yo he vencido al mundo. Si Cristo ha vencido al mundo y si yo soy su discípulo, pues como la Biblia mismo dice, si Cristo está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Seguimos con las promesas de Dios, ¿verdad? Que ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque hay una esperanza que vamos al cielo. Este lugar donde vivimos es nomás un aposento pasajero. La mansión celestial está en el cielo. Ayúdeme, Consuelo, con este texto bíblico, Yo por lo iba a favor. leer, pastor. Yo lo iba a leer, Después, pastor. todavía hay Luis Felipe, todavía hay otro más para usted. Amén, hermano, dice la palabra del Señor. En el hogar de mi padre, si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Y si me voy y se os preparo, vendré otra vez. Ay, perdón. Vendré otra vez, perdón, que se entró una llamada. Vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Juan 14, 2-3. Gracias, Consuelo. Muy bien. Entonces, mire usted, los discípulos estaban tristes porque Jesús les dijo que que iba a morir, a entregar su vida por ellos. Ahora, ¿piensan ustedes que Jesús estaba aquí tratando nomás de consolarles para que los discípulos dejasen de llorar, para que ya no estén angustiados? No, no. Estaba diciéndoles una promesa
¿verdad? Que se iba a cumplir y se va a cumplir con usted y conmigo cuando el Señor nos lleve al cielo, a su mansión celestial, ¿verdad? Donde viviremos en la presencia de Dios Todopoderoso en perfecta justicia y santidad. Querida Olga, pregunta, duda, comentario. Pastor, tengo una duda. Aquí en el texto dice, en el hogar de mi padre hay muchas viviendas, ¿no? Ujú. Entonces, cuando nosotros morimos, ¿nos vamos con el cuerpo material o nos vamos con un cuerpo espiritual? Porque en el cielo no entra carne ni sangre. Excelente pregunta. Bueno, cuando morimos creyendo en Cristo Jesús, nuestra alma va directamente al cielo, pero nuestro cuerpo se queda en la tierra, ¿verdad? Se descompone. Cuando Cristo venga, la segunda venida, como dice la Biblia, vendrá con poder y gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahí nuestro cuerpo se unirá, ¿verdad? A nuestra alma y entraremos al cielo, como dice en Apocalipsis, en perfecta justicia y santidad, nuestros cuerpos glorificados, ¿verdad? Ya no habrá maldad, ya no habrá lo que hay aquí en la tierra. Entonces, el día del juicio final, Cristo nos declarará justos e inocentes y entraremos al cielo en cuerpo y alma donde viviremos por toda la eternidad. ¿Y Olga, para qué la vivienda? ¿Para qué la vivienda? bueno, el hogar especial donde vamos a vivir, en la casa de Dios, en el cielo. Ok. Como que no le quedó muy claro. Bueno, podemos hablar un poquito más de eso, ¿verdad? De lo que aquí el Señor está diciendo es algo que es real, es algo que eh, hay un lugar en el cielo, hay un lugar especial donde el Señor nos va a tener, ¿verdad? El libro de Apocalipsis habla de nuestros nombres, están escritos con letras doradas. Y como dice aquí, en el hogar de mi Padre, en el cielo, ahí vamos a tener un lugar especial donde vamos a vivir. Gracias. Excelente. Entonces, seguimos con nuestro hermano Luis Felipe. Ayúdenos con el Salmo La 23. promesa de Dios, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a las tranquilas aguas me conducen, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia haciendo honor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Salmo 23, 1 al 4. Gracias, querido Luis Felipe. Otro hermoso pasaje, ¿verdad? El Señor es mi pastor y nada me falta, ¿verdad? Un hermoso salmo que se aplica perfectamente a la vida de un discípulo de Cristo, dependencia absoluta de nuestro fiel y buen pastor. Ya hemos hablado en ocasiones anteriores. ¿Por qué será que el Señor no nos llama leones o animales como elefantes o una pantera o lo que sea, ¿verdad? Nos llama ovejas, porque las ovejas son los animales indefensos, animales que dependen absolutamente de su pastor, ¿verdad? Que fácilmente se descarrian y dependen de su pastor. Y así somos nosotros los creyentes que fácilmente a veces nos desviamos por otros caminos y nuestro Señor Jesucristo, quien va frente a nosotros, nos guía, nos toma de las manos, nos toma en sus brazos y nos hace recordar que ahí estamos seguros. Una promesa de la palabra de Dios. Aquí que me ayude alguien con la lectura bíblica. Un voluntario, una voluntaria. Yo leo, ¿pues sí? Adelante, hermana, por favor. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos.
Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso, las montañas, a las colinas, prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. Isaías 55, 10, 12. Ahí está, gracias hermana, muy bien. La palabra de Dios siempre tiene un propósito divino en la vida de su creación, de los seres humanos, ¿verdad? Amén. La una es que nos llevará a los pies de Cristo y la otra es que la gente pues va a decir no necesito a Dios, no necesito en mi vida, ¿verdad? Entonces, para nosotros damos gracias al Señor que es Dios quien hace la obra en el corazón de los demás. Nosotros somos quienes esparcimos la semilla, quienes compartimos el Evangelio, pero el resto lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Y algunas veces somos tan bendecidos que vemos los frutos de esa obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. A veces no va a pasar enseguida, va a tomar mucho tiempo y a veces quizás nos frustramos porque humanamente queremos ver que esa persona siente el mismo gozo que nosotros sentimos, ¿verdad? Pero a veces toma más tiempo y ahí el Señor nos enseña uno de los frutos del Espíritu Santo, que es la paciencia. Un pasaje más, alguien que me ayude. Job 19, 25 al 27. Aló, pastor. Hola, pastor. Adelante, adelante, hermano. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo lo veré con mis propios ojos. Yo lo veré, no otro. Este anhelo me consume las extrañas. Job 19, 25, 27. Gracias, Amén. querido Richard. Una hermosa promesa, ¿verdad? Job, Sí. en sus últimos, ¿verdad? Al borde de la muerte, dijo estas palabras, ¿verdad? Tan maravillosas y lo mismo usted y yo veremos con nuestros propios ojos al Señor, a nuestro Creador, a nuestro Redentor, al santificador de nuestra fe. Muy bien, seguimos con el último pasaje bíblico, un voluntario, una voluntaria. Yo, pastor. Entonces Adelante, Jesús dijo, querido Luis Felipe. yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Cree esto? Juan 11, 25, 26. Amén. Gracias, querido Luis Felipe. Bueno, se acordará usted que la clase anterior, la Marta, estaba incómoda, molesta con Jesús. A su invitado de honor lo hizo sentir mal. Salió regañado Jesús ahí, ¿verdad? Pero es la misma Marta que cuando falleció su hermano, Jesús vino a verlos y ellos dijeron, hubieras venido más temprano, pero ya está muerto, ya lleva 4 días, ya debe apestar, ¿verdad? Y Jesús le dijo a Marta, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y le preguntó, ¿crees esto? Y la Marta dijo, sí, Señor, creo en ti, ¿verdad? Es la misma pregunta para usted. Es la misma promesa que Jesucristo nos ha dado y ya lo podemos ver porque vemos la tumba vacía, vemos la gloriosa resurrección de Cristo de entre los muertos y su gloriosa ascensión al cielo, donde está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, donde está intercediendo por nosotros. Entonces, esta es la promesa que cada día lo atesoramos, lo llevamos en lo más profundo de nuestro corazón y recordamos que somos discípulos de Cristo, ¿verdad? Que cada día es un día que el Señor nos da una bella oportunidad de compartir con otros, personas que están espiritualmente muertas, personas que están sedientas y hambrientas de escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en alguna parte que
¿Cómo vamos a creer si nadie nos habla? Si nadie nos comparte el Evangelio. Y ese privilegio, debo decir, más que responsabilidad, es un privilegio que nosotros compartamos con otros el Evangelio de salvación y vida eterna. ¿Alguna pregunta, alguna duda relacionada con el resumen de los 5 hábitos, con la aplicación práctica de la palabra de Dios y con este gozo espiritual de servir al Señor en gratitud eterna por lo que Cristo ha hecho por nosotros? Y si no, los minutos que nos quedan, vamos a hablar un poquito del proyecto final. Como ya sabemos, vamos a leer todo el Evangelio de Marcos. Tiene 16 capítulos. Ustedes van a encontrar que es un libro maravilloso, es un evangelio maravilloso. Al principio, el Evangelio de Marcos, el escritor, va un poco rápido, no va profundizando mucho en las historias bíblicas, pero ya cuando llega la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, nos da muchos más detalles sobre los eventos que sucedieron, ¿verdad? Es un hermoso libro de poderlo aplicar prácticamente a nuestras vidas y lo hemos utilizado como un estudio en el cual vamos a fomentar el hábito de escuchar a Jesús. Tomar el tiempo, como hizo María en su casa, escuchar lo que el Señor nos está diciendo en este evangelio. También el proyecto final consta en comentar uno de los hábitos, ¿verdad? Si usted está leyendo el capítulo 1 y nota ahí que el Señor Jesucristo está haciendo el bien a los demás o está con los ojos abiertos viendo una situación en la que está sucediendo a su alrededor, usted va comentando. No tiene que comentar los 2 capítulos, sino nomás dice, este capítulo vemos a Jesús con los ojos abiertos, me enseña a aplicar en mi vida personal este hábito, algo así. ¿Tiene sentido el proyecto final, hermanos, hermanas? Me imagino que algunos de Amén, ustedes ya pastor. están leyendo. Muy bien, Sí, se entiende. excelente. Y como dije anteriormente, y repito, es que el Señor nos conceda el hábito de, de Sí los tiene, 5 pastor, hábitos. sentido. Los 5 hábitos, ¿verdad? Los 5 hábitos que no sea nomás para este estudio, sino que el Señor nos lleve a poner en práctica, que es una bendición maravillosa. Excelente, entonces, muchísimas gracias. ¿Alguna querida Nair? Nair y querido Juan Carlos Mi también vamos a... pregunta ¿es de todos los capítulos o simplemente donde nosotros vemos o cada uno lo interpreta dónde están los hábitos? O un hábito de un capítulo y después el hábito de otro capítulo. Sí, como son 2 capítulos de leer, ¿verdad? Usted dice, voy a comentar un capítulo de los 2 y lo hace. Y ahí va a identificar un hábito. Hay muchos hábitos. Estaba viendo que hay muchos hábitos que el Señor hizo, también los discípulos. Entonces, un hábito nomás de un capítulo. Usted dice, ajá, noté aquí este hábito. Sería excelente para aplicar a mi vida o compartir con los demás. Perfecto, gracias. ¿Tiene sentido, querida Nair? Sí. Gracias, hermana. Entonces, Juan Carlos tenía la mano levantada y luego nuestra hermana Alicia. Bueno, Alicia, hermana, adelante. Una pregunta, pastor. Las respuestas que nosotros saquemos de la lectura del libro de Marcos, ¿había que enviarla a algún WhatsApp o simplemente es como aprendizaje para uno mismo?
No, sí va a enviar el documento, un documento que los voy a volver a reenviar después de esta clase. Cuando terminemos, junto con la grabación, voy a enviar el documento de Word, de PDF, las Ok, opciones a las cuales pueden enviar a mi correo electrónico o perfecto. al WhatsApp. Ajá, Y también otra opción, si desean una fotito, si no tienen acceso a algún al computador, Word, pueden imprimir y van escribiendo ahí. perfecto. Gracias. De nada, Alicia. Querida Olga, Pastor, ajá. Mira, pastor, para que se meta por el WhatsApp, porque yo mando fotos de mis respuestas. Es lo único que sé hacer. perfecto. Entonces, Sí, entonces para que me mande su WhatsApp. lo puede bajar el documento, imprimir y ahí va escribiendo a mano, toma una fotito que sea Sí, yo lo legible, escribo que y yo pueda ver. le mando la foto. Ya, Yo perfecto. necesito su Funciona muy nombre en el bien. WhatsApp. Ok, Funciona muy gracias. bien para mí. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, disculpe una consulta. Sí, Gabriel. Aquí en la pantalla tengo, en punto 1 dice leer 2 capítulos de Marcos 8 cada día. No lo entiendo lo que quiere decir. Sí, pues hubiera arreglado ahí. Sí, vamos a ponerle acá. Muy bien. Entonces dice leer 2 capítulos de Marcos. Ah, quizás el 8 salió de por ahí. Entonces, cada día. El 8 Ay, ay, no ay, encaja ahí. Entonces, son 16 capítulos. Si leemos 2 cada día, entonces nos dan 8 días. Entonces, lo que ay, aquí ay, dijeron, leer 2 capítulos de Marcos en 8 días. Podría ser así, si ay, queremos ay, ay, ok. incluir Ya, el 8 disculpe. ahí, pero no, el 8 no. Ok, Sí, entonces, le borro el eh, 8. a partir de mañana, ya empieza el reloj a funcionar. Si Ok, de pronto necesitan un día, 2 días más, no se preocupen, con toda la confianza del mundo me avisan y me dicen necesito unos días más, tuve alguna este, actividad ajena a mi voluntad, alguna cosita que verdad pasa y tranquilamente le concedemos unos días más, pero pueden, eso hacer por interno, pueden enviarme un mensajito y yo con todo gusto. Si están leyendo el texto bíblico y de pronto tienen alguna preguntita, también no duden en hacerme llegar cualquier pregunta. Querida Yadira, Pastor, muchas gracias. de nada, hermano. Gracias por la pregunta. Yadira, el micrófono. A ver, Yadira, yo le ayudo un poquito aquí. Ya, ahora sí. Oh, otra vez, desactívelo, por favor. Bueno, mientras Yadira juega con la tecnología, ¿alguien más tenía otra pregunta? Yo, Así Pastor que, ¿para Rosan. qué fecha entonces tendremos que entregar el proyecto, Pastor Nixon, perdón? Sí, bueno, ayúdenme, ustedes son buenos con la matemática. Mañana es primero de octubre, ¿verdad? Octubre. Entonces serían el 8 de octubre. Dios querido. Yo estoy bien. Mañana ya. Y el 8 tenemos que entregar. Ujú, ¡Qué pro! Mm. el 8 de octubre, sí. Bueno, Pero no se preocupen, ya les dije que pueden enviarme un mensajito por interno y ya. Y si necesitan unos Pastor, días más, está bien. bien. pastor, que sea hasta el 10. Hagamos hasta el 10. No se Bueno, preocupen. el Pastor, una 10. 8. Sellado, preguntita. ajá. fijo, escrito. Tenemos que leer todo Lucas, o sea, No, no, del uno hasta el... solamente el Evangelio de Marcos, Marcos. Marcos. El Evangelio de Perdón, Marcos. Ujú. Marcos, ¿algún capítulo o todo? Todos, Es todos a Todos los Marcos. mucho. 16 capítulos. Los 16 capítulos. Entonces, estamos hablando de los hábitos y queremos que el Ajá. Señor nos guíe a crear un propio hábito de lectura, ¿verdad? Entonces, Mm, avanzamos con De con la eso, ayuda del Señor y después vienen otros. Pastor, una preguntita. Sí. Eh,
si uno ve que en el uno o dos capítulos encuentra uno o dos, puede nombrarlos, los dos, No, uno no más está bien. Uno no uno nomás, más. uno nomás. Un Bueno, hábito en cada un hábito capítulo. por capítulo, Un hábito por día, vamos a ponerlo así. por día. Bueno, Un hábito por gracias. día. Entonces sería un hábito por los dos capítulos Por los para que dos capítulos. sea más Para, sencillo para ustedes, para que se enfoquen más en la lectura sí, y no en no en la en pregunta, encontrar. Sí, encontrar, sí, señor. sí. Bueno, vamos a escuchar a Yadira, Carmen, Pastor, Águeda y luego cerramos con una oración y podemos hacer más preguntas. Águeda, adelante, mientras Yadira lo desactiva el micrófono. No, yo encantada, profe, ¿me oye? Sí, 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 clarito. No, yo encantada, yo mañana, ya yo, mañana empiezo yo, a hacer mi proyecto, ¿lo va a mandar por WhatsApp o por barbaridad. PPP? Las dos opciones, voy a mandar por WhatsApp el documento de Word a PDF. Ajá. Ahorita les envío. Sí, Ah, ok, correcto. Y yo mañana empiezo otro curso, profe, que mañana empieza el excelente, primero lo empiezo otro. Sí, ya creo que ya yo perfecto. estoy finalizando con los 13 cursos ya. Excelente. Qué bendición. Excelente, Sí, bueno, gracias, profe, hermana. encantada de trabajar con ustedes, hermanos y hermanas, bendiciones. Y bueno, nos veremos en otro próximo curso. Si empiezan mañana otro, bueno, ahí está, ahí también estoy. Dios me les bendiga. Gracias, Ay. Excelente. Escuchemos Bueno, dos pues, preguntitas más y luego nos despedimos y bueno, cerramos con una oración y nos despedimos. Eh, Ahora sí, Yadira, adelante. ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ah, profesor, bueno, yo quería saber, ¿verdad?, la fecha de la entrega, pero ya avisaron ahí. 10 de Y octubre. sí, 10 de octubre. sí, ya me di cuenta que es para el 10 de Chévere. octubre. Entonces, mire, en cada capítulo podemos poner también lo que nos gustó, o lo que nos Sí, llama la atención. un comentario cortito y usando el hábito que usted identificó. Entonces, en los comentarios vamos a poner eso. Ujú. En los comentarios vamos a poner eso, ¿verdad? Sí, en los comentarios. En el Ah, comentario. bueno. Entonces, vamos a poner un ejemplo. En el primer capítulo, Jesús está escogiendo a los discípulos. Ahí pone usted, sí, aquí está un Sí, hábito un que es hábito. Jesús está con Sí, los ojos sí. abiertos, encontrando a los discípulos, viendo a los discípulos que puedan apoyarle en el ministerio. Excelente, gracias hermana. Vamos a Muchas escuchar gracias, profesor, a usted. A Héctor. Pastor Héctor y Socorro. hermano, buenas noches, muchas bendiciones para todos. Y inicialmente agradecerle y darle gracias a Dios, segundo usted, por la enseñanza, la orientación que nos dio en este curso, que juiciosamente entregaremos el proyecto final el próximo 10 de octubre. Muchas bendiciones y nuevamente muchas gracias. Y Dios lo bendiga a usted y a toda su familia. Hermanos, bendiciones. Gracias. Gracias, querido Héctor. Muy bien, muchas gracias. Vamos a cerrar con una oración. Querido Padre Celestial, te doy infinitas gracias por el bendito privilegio que nos has concedido de estudiar tu palabra. Hemos aprendido los 5 hábitos de un discípulo de Cristo. Señor, tú nos has llamado, tú nos has escogido, tú nos has rescatado, tú nos has concedido el perdón de todos nuestros pecados, la promesa de la vida eterna. En gratitud a ese inmenso amor, Señor, todos los días anhelamos servirte. Anhelamos darte gracias, Padre amado, con nuestras vidas, con con nuestras acciones, con nuestras palabras. Señor bendito, te doy gracias por este grupo maravilloso de personas, de hermanos y hermanas que diligentemente estudian tu palabra. Señor, concédeles el privilegio de aplicar a sus vidas estos 5 hábitos que hemos aprendido. Señor, somos lo que somos por tu gracia,
por tu misericordia, por tu amor. Señor, a veces tenemos miedo, a veces tenemos dudas, a veces nos acongojamos, nuestra autoestima se baja, Señor, al ver que nos rechazan. Pero bendito Dios, danos fortaleza espiritual porque lo que llevamos en nuestras manos, en nuestros corazones, es tu palabra, es tu bendita palabra, el poder transformador del Evangelio que cambia vidas de adentro hacia afuera. Señor, danos la fortaleza para compartir el Evangelio, la historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que cambió nuestras vidas para siempre. Hoy somos tus hijos, somos tus discípulos, somos redimidos por tu sangre, declarados justos e inocentes ante tu presencia, herederos del reino de los cielos. Todo esto por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo esto oramos en su nombre. Amén. Muy bien, entonces yo tengo que agradecerles infinitamente a cada uno de ustedes por su paciencia, por su fidelidad a la palabra de Dios, también por su diligencia en el estudio de la palabra de Dios y por su puntualidad en estas 9 lecciones. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Espero verlos pronto en otro curso y les exhorto en el amor de Cristo a continuar estudiando en la academia. Ustedes son parte de esta gran familia y piezas indispensables, fundamentales en este ministerio de la academia. Muchas gracias. Amén. En el amor Gracias de a usted, Cristo. pastor. Muchas gracias Gracias a a todos. usted, Pastor Nixon. Dios le bendiga Gracias a mucho, usted. mucho. Gracias. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, Pastor Nix. Dios lo Gracias a bendiga. todos. Gracias, Pastor. Bendiciones, Bendiciones. hermano. Dios Gracias, bendiga. pastor. Bendiciones, bendiciones Muchas a todo el gracias a grupo todos. también. Nos veremos pronto. Muchas gracias.